Buenos días, bienvenidos a este su canal de abandono y entrega. Hoy voy a compartir con ustedes mi primera desilusión. Tendría yo unos 15 años más o menos y una compañera de escuela me había invitado a una fiestecita. Como ya les había dicho, su casa estaba como unas 2 millas retirado de la casa mía. En ese tiempo mi padre había comprado una casita que estaba como más o menos un cuarto de milla de retirado de la casa donde estábamos viviendo. Y, y le pedí permiso a mi padre para ir a la fiestecita y me dijo que no. Y pues yo quería ir a la fiesta y le dije, pero ¿por qué no, pa? Dice, porque hay mucho trabajo, tenemos que empezar a movernos de esta casa a la otra, a la nueva. Y le dije, le ayudamos, papá. Ya éramos varios hermanos. Yo era la mayor de las mujeres y el mayor de todos era mi hermano, un año, nada más un año mayor que yo. Y le insistí, ándale, papá, sí, ahorita vamos a empezar a trabajar. Le dije, vamos a empezar con los muebles, con las cosas más livianas, porque le íbamos a hacer a pie, íbamos a andar llevando las cosas hasta la otra casa. Y por fin dijo, está bien, si hacen el trabajo, está bien. Pues ahí anduvimos trabajando como hormiguitas, llevando cosas de la casa a la casa nueva. Y llegó la tarde y me empecé a arreglar para estar lista para la fiesta y me dijo, no vas. ¿Por qué? Trabajamos, llevamos varias cosas. No vas a ir. ¿Pero por qué, papá? Porque ya te dije que no vas a ir. Y lo vi tan decidido que me di por vencida. Pero sentí primero un sentimiento y fui a encerrarme al baño para que nadie me viera llorar. Pero no lloré, no lloré. Y entonces me fui a mi recámara y me acosté. Y ahí acostada le dio vueltas la mente. Mi padre me mintió, me engañó. Me dijo que sí, y luego ya ahora que no. Y empezó a crecer un coraje, un rencor, una impotencia, y así pasé la noche. Y mi padre siguió así, siendo tan estricto. Ya les digo, tenía 15 años, pero pasaron los años y lo peor es que mi coraje, mi rencor hacia él fue creciendo. Fue creciendo, no me permitía tener amistad con muchachos, no me dejaba tener novio, no me dejaba salir, y se me hace que ese coraje y rencor se estaba convirtiendo en un odio. No quería estar donde él estaba, y un día invité a mi hermano, ya teníamos veintitantos años. Invité a uno de mis hermanos, unos pocos años menor que yo. Para ese tiempo yo ya estaba trabajando, ya me había comprado mi carrito y tenía mi licencia de manejar. Así es que invité a mi hermano para que fuéramos a un centro nocturno, más bien para que me acompañara a un centro nocturno donde se reunían todos los jóvenes. Era muy famoso el lugar ese y se reunían todos los jóvenes.
y ya estábamos en el carro, le dije que él manejara, pero ya estábamos en el carro, el motor ya estaba encendido, ya nomás era para darle en reversa, para salir de la casa y entrar a la calle. Cuando abrió la puerta mi padre y me estaba llamando, y volteé a mi hermano y me dice: "Te está llamando mi papá". Y lo vi a él y le dije: "Vámonos". Y dice: "¿Estás segura? Te está llamando, vámonos". Y nos fuimos. Y pues en la noche llegamos y me acosté, y en la mañana oigo la voz de mi padre y le vi una riata en la mano. Van a creer que no tuve miedo y era muy miedosa, aún sigo siendo un poco miedosa, y no tuve miedo, y por un poquito levanté las cobijas y lo vi y me volví a tapar. Dije: "Pues si me va a pegar, que me pegue". Y nomás oí que me estaba regañando y me dijo: "Nomás me vuelves a hacer esto", pero no me pegó, no, no me pegó. Y así pasó, el tiempo, y después de eso, después de ese incidente, seguí saliendo sin permiso, y él también ya no me dijo nada, como como que nos separamos, pero seguía ese rencor, ese odio con mi padre. Y bendito sea Dios que pasó el tiempo sí, porque me volví media amargada, grosera, rencorosa, y pero bendito sea Dios que esa misma, ah, estado en que estaba de como ese hastío de la vida, tristeza que no sabía por qué, y a veces hasta sentía ganas de estar muerta. Pero bendito sea Dios que ese sentimiento me llevó a volver a la iglesia. Y no nomás era de ir a misa, sino que participé en las actividades que ofrecía nuestra Santa Madre Iglesia. Me integré al grupo que se llama Renovación Carismática. Y allí recuerdo que se les decía misas de sanación, y después de esas misas había testimonios, y luego había encuentros, empezaban el viernes en la tarde, sábado y se terminaban el domingo, y también después de todo eso había testimonios. ¿Cuál era otro? Otros eran renovación en el Espíritu Santo. Estaba tan sedienta de las cosas de Dios, y allí en la renovación me volvió la alegría, era una alegría. Todo me llenaba mi corazón, me llenaba esa sed de vivir. Y allí en la renovación, aprendí a saludar de abrazo y beso. Me acuerdo que nos decíamos: "¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, hermanita?". Pero a todo lo que asistía, invitaba a mi madre y me acompañaba. Así es que allí aprendí a abrazar y darle beso a mi madre. Y allí en la renovación, nos hablaban mucho del perdón, de que perdonáramos, de que no guardaran rencor. Yo sentía como que Dios me estaba hablando a mí, que necesitaba sanar de ese rencor. Y un día, en una de esas, no, se me que era una misa de sanación, y el mismo padre que fue a hacer el exorcismo a esta joven, fue el que nos comentó sobre esto, de una joven
que le habían pedido que fuera porque pensaban que estaba poseída. Y el padre dijo que así era, y descubrió que estaba poseída porque le guardaba mucho rencor a su padre, porque él, los había abandonado y ella no lo había perdonado. El padre, siendo padre, cuando entró a su habitación, dijo que los pelos se le pusieron de punta, de las uñas largas y el pelo, pues despeinada, como que no se había peinado en meses, y los ojos que se le movían le quedaban en blanco, y la voz no era, pues, de una joven, era una voz horrorosa. Pero logró hacer el exorcismo y ella volvió a la normalidad. Me asusté. Dije: "Gracias a Dios que a mí no me ha pasado eso". Y empecé pidiéndole ayuda a Dios: ayúdame a perdonar a mi padre, ¿verdad? Lléname de tu gracia para que con tu gracia yo pueda abrazar a mi padre, mostrarle amor. Y llegó la oportunidad. Se habían ido mi padre y mi madre de vacaciones a su pueblito, donde habían nacido, donde se habían conocido, donde se habían casado, donde estaban parientes tanto de ella como de él, y unas 2, 3 semanas, y regresaron. Pues claro que de allá venían muy felices, muy contentos. Y saludé a mi madre con su abrazo y su beso, y voy con mi padre y lo abrazo y le doy un beso en la mejilla, y que él me devuelve el beso en la mejilla. Y de allí empecé a ser más cariñosa, y cada vez que le daba su beso, él también me besaba. Y yo decía: "Pues, ¿cómo es que yo miraba a mi padre tan mal?", siendo que lo empecé a ver que era una persona muy tierna. Y y, ah, y recordé que me pudo haber dado mis azotes con la cuerda que traía, que había comprado una vez que fue a su pueblito, pero no lo hizo. Y bendito sea Dios que pude, nunca le dije: "Perdóneme, padre", pero la relación cambió, estábamos más unidos. Y y ya falleció mi padre, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y recuerdo que estaban reunidos, unas hermanas y un sobrino, ya casado y con hijos, y hablando de mi padre. Y recuerdo que ese sobrino dijo: "El abuelo fue un gran hombre". Y así fue un gran hombre. Yo no lo miraba, pero con la ayuda de Dios, con las misas y todos esos eventos, este, mi padre no cambió, fui yo la que cambió. Y bien dicen: "Cambia tú y cambiará el mundo". Así fue, el mundo cambió para mí, era un mundo, bello, hermoso, lleno de alegría. Y recuerdo que también, bendito sea Dios, que, pues, mi padre no iba a misa porque trabajaba día y noche, y pues, no recibía los sacramentos. Y cuando le dijeron que tenía una enfermedad terminal y que le quedaba poco de vida, cómo Dios acomoda todas las cosas cuando uno confía en Él, espera en Él. Para ese tiempo, pues ya íbamos a misa todos los domingos, y si no íbamos a misa, como era algo, ah, que no podía ser. Entonces mi madre se enfermó de un catarro, una enfermedad no grave.
y el padre le llevó la comunión. Y en ese tiempo, tiempo que fue a llevarle la comunión, en una de esas veces mi madre le dijo a mi padre si quería recibir la comunión y aceptó. Se confesó, recibió la comunión y otra vez fue el padre y en esa ocasión mi padre le dio un sobre y se fue el sacerdote y me llamó y me dice, cuando puedas, pasa por la oficina, tengo algo que darte. Y le dije, padre, hoy puedo ir, y así quedamos. Fui y el padre me dio el sobre y me dice, María, es mucho dinero lo que tu papá me dio. Me voy a quedar con $20, que es suficiente para la gasolina, y el resto no puedo tomarlo, es mucho. Le dices que muchísimas gracias, le agradezco, pero se lo entregas. Y fui y se lo entregué a mi padre y le expliqué lo que había hecho el padre y se quedó callado, agarró su sobre. Era un hombre generoso, un hombre generoso. Y como les digo, mi padre no cambió, fui yo. Ahora puedo ver, ¿verdad?, que era mi egoísmo, era lo que yo quería, cuando lo quería. Y bien dicen que si comprendiéramos, no haría falta perdonar. Y yo era la que no comprendía a mi padre. Déjenme decirles por qué. Y ya habían pasado muchos años, vino una prima con su hijo, era sobrina de mi padre, vino a visitarnos y ahí pasó, la visita fue larga, ya nos fuimos para afuera porque ya se estaban despidiendo. Y para despedirse, el hijo de ella, joven, le dijo a mi sobrino, hijo de una hermana, le dijo, vamos para que pases el fin de semana en mi casa. Y mi sobrino le dijo, deja pedir permiso a mi madre. En eso mi padre, con una cara como llena de terror, me dice a mí, dile a su madre que no lo deje ir. Y es porque ellos mismos nos habían dicho que en ese tiempo muchachos de una colonia no podían ver a los de la otra colonia y a veces había pleitos y a veces salían heridos o a veces había también heridos de muerte. Y cuando mi padre me dijo eso, yo creo había algo todavía dentro de mi corazón que necesitaba sanación. Y me metí para dentro de la casa y empecé a llorar. Empecé a llorar porque a veces, como mi padre nunca estaba en la casa de chiquitos, él se venía a trabajar a Estados Unidos y pues iba de temporaditas y luego venía, casi no pasó tiempo al menos conmigo, ¿verdad? Yo siento que no, como que no tuve padre, estaba allí presente, pero como que no tuve padre. Y ¿qué les estaba diciendo? Sí, la cara de mi padre Rory, empecé a llorar porque yo pensaba que no me quería. Y aunque después abrazándolo y todo, ¿verdad? Pero yo creo, Dios sabía que todavía tenía algo allí que tenía que sanar. Y empecé a llorar y dije, mi padre se espantó de pensar que algo le pudiera pasar a mi sobrino, ya joven, no sé, tendrían unos 17 años. Y allí como que sentí, mi padre me quiso y me quiere, y solo fue estricto conmigo porque no quería que nada malo me fuera a pasar. Bendito sea Dios por los milagros que hace, que como esa muchacha yo pude haber acabado mucho peor. Y bendito sea Dios, no fue así. Y por eso estoy muy agradecida con Dios. Y pues yo creo
de todo esto, lo que pueden recordar siempre es que hay que tratar de ser comprensivos porque, como dijo el padre Ignacio Larrañaga, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Bueno, es todo por hoy. En la siguiente voy a compartir cómo y por qué empecé mi primer rosario. Recuerden, abandonarse y entregarse en las santas y divinas manos de nuestro Padre Dios. Que Dios los bendiga.